Sean bienvenidos una vez más a su podcast con Jocelyn Flores, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la carta encíclica de Fratelli Tutti y vamos a continuar conversando sobre los capítulos 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Así que bienvenidos a un podcast donde vamos a explorar y vamos a hablar un poco sobre las guerras y todo este tipo de temas, ¿ok? Va a ser un podcast un poco también reflexivo y enriquecedor, así que bueno, nada, vamos a comenzar de una. El Papa Francisco aborda un tema muy importante y crucial, digo yo, que es el tema de la guerra en general, y esto nos comienza recordando las tragedias del pasado y cómo la guerra pues ha causado una destrucción no solamente física, sino también mental, y también ha desgarrado lo que viene siendo el tejido de la sociedad. No sé si sabían que el Papa menciona que la guerra es un fracaso a la humanidad. Sí, efectivamente, esto también habla cómo la paz no es solo la ausencia de guerra, sino también que es un estado, diría yo, activo de justicia y de reconciliación. Exactamente, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre las raíces de los conflictos y de la importancia del diálogo, y que esto pues es un llamado urgente a la acción. El corazón abierto a la paz es lo que diría yo que es lo más importante, estar abierto a la paz y tener paz en nosotros mismos para poder transmitirla o para poder hablar sobre el tema, porque el Papa Francisco habla que la paz no es solamente un ideal, sino que es un compromiso a diario que debemos tener tanto con nosotros como con la sociedad pues externa. Francisco también enfatiza que debemos tener un buen corazón, y esto debe estar pues abierto y dispuesto a las reconciliaciones venideras, tanto sea en lo personal, en lo laboral, como en el mundo exterior. Y una de las frases pues que a mí más me ha impactado es cuando el Papa dice que debemos ser artesanos de la paz, y también pues así menciona que la paz requiere de esfuerzo y de valentía. No se trata nada más de evitar el conflicto, sino también de abordarlo de una manera constructiva, de una manera reflexiva. No es solamente decir quiero paz, tengamos paz. Esto también me hace a mí pensar en cómo nuestras acciones diarias pueden contribuir a un mundo más pacífico, porque depende también de mí como persona transmitirle paz a los demás y transmitir eso que yo quiero, eso que yo deseo, que es la paz. Si yo no tengo paz internamente, ¿cómo yo voy a transmitir esto? ¿Cómo yo voy a pedirle a las demás personas o a pedirle al mundo que tenga paz? Y aquí es donde entramos en un punto bastante importante, que es la política. También el Papa nos recuerda que la política debe estar al servicio de la comunidad y que los políticos deben y tienen la responsabilidad de promover el bien común. ¿Por qué? Porque ellos son los, digámoslo así, que nosotros como sociedad los vemos como el modelo a seguir. Y también el Papa nos menciona que la política debe ser un espacio de diálogo y no de división. ¿Okay? Y es ahí donde también se critica el individualismo, la corrupción, y llama a una política que realmente escuche a la gente. Esto es más que todo un recordatorio de que todos como ciudadanos tenemos el papel de desempeñar la construcción de una sociedad más justa, como lo mencioné hace un momento. Nosotros vemos a los políticos como esos modelos a seguir, ya que ellos son la batuta de un país, ¿sí? Ahí es donde entra la derecha, la izquierda, la división, y estas divisiones que hay también llevan a las personas a que haya una guerra, quizás no una guerra extrema, pero sí una guerra en donde se puede ver el opositor con el que apoya al
al patriota, o esa guerra que hay, por ejemplo, ahorita acá en Venezuela, que si el opositor, que si el que apoya al gobierno, etcétera. Entonces eso también crea una guerra entre los mismos ciudadanos y hace que pues hayan peleas realmente entre nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, el Papa también reflexiona sobre el papel de la religión. La fe, según él, debe ser puesta en un puente hacia la fraternidad y no una barrera. Esto me parece demasiado interesante, cómo el Papa habla de la diversidad de la religión como un recurso para la paz. Y también menciona que las religiones como tal deben unirse para promover la dignidad humana y la justicia social. Esto también es fundamental en un mundo en el que está tan dividido, que la fraternidad debe ser un eje de nuestro actuar religioso. ¿Por qué? Porque las personas, cuando son cerradas a entender a las demás, se crea un ambiente de guerra entre sí. ¿Por qué? Porque hay personas que no están de acuerdo, digámoslo así, con las religiones, con la política, etcétera, pero estas personas son básicamente las que crean las personas no se ponen en el lugar de los demás en el sentido de las religiones. ¿Por qué? Porque hay personas que no están de acuerdo con ciertos tipos de religión y entran en esa guerra, en ese conflicto de que yo soy creyente de aquí y esta es la realidad y esta es la verdad absoluta, pero también está la otra parte que tienen su verdad absoluta, y realmente todos debemos tener un respeto hacia la sociedad como tal, hacia la sociedad en general. Y sí, pues puede ser que nosotros como seres humanos tenemos diferentes puntos de vista. Nosotros como seres humanos debemos entender también que la paz, la política y la religión son la construcción de un mundo más fraterno. ¿Por qué? Porque si yo respeto tu ideología, tu pensar, todo lo que tú pienses, y quizás yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, podemos entrar en un debate, sí, pero este debate no debería ser en favor de yo voy a pelear porque tengo la verdad absoluta, porque en la política apoyo al lado izquierdo o apoyo al gobierno o apoyo a X políticos, sino que hay un debate en general de, mira, esta es mi opinión por esto y esto y esto y esto, y mi opinión es por esto, por esto y por esto, y tengo las bases para sustentar mi opinión. Pero si yo como persona siempre estoy a la defensiva, si yo como persona quiero que esa sea la única verdad que hay, pues vamos a entrar en un conflicto realmente bastante grave, porque todos tenemos diferentes pensar y todos tenemos diferentes puntos de vista. Todos queremos que haya paz en el mundo, pero no empezamos con nosotros mismos, no empezamos internamente, y realmente eso es lo que el Papa Francisco quiere plasmar en su carta, que tengamos paz y que seamos personas que entendamos a los demás, para así poder empezar a construir un mundo mejor, un mundo de paz. Porque estamos viendo que hay demasiadas guerras en el mundo: Ucrania, Rusia, Palestina, el Líbano. Estamos viendo muchísimas guerras, y de hecho, si nos enfocamos aquí en Venezuela, nosotros tenemos una guerra interna en nuestro país con el gabinete, porque bueno, hubieron estas elecciones, se supone que ganó, se supone que perdió, y eso hizo una guerra entre ciudadanos de decir, ella ganó, él perdió, esta es la verdad absoluta, y simplemente nos fuimos a una guerra, así sea de palabra, pero al fin y al cabo fue una guerra. Y nosotros como ciudadanos debemos estar más unidos que nunca, porque al final del día, señores, si nosotros no buscamos las cosas nosotros mismos, no nos esforzamos nosotros mismos para tener ciertas cosas, nadie nos los va a venir a dar, nadie nos va a venir a decir, hey, toma, sino que simplemente nosotros debemos trabajar día a día para tener
lo que tengamos, ¿sí? Porque hablar de un gobierno, ese gobierno no nos va a premiar nada más por hablar de él o por decir, mira, yo apoyo a esta religión, esa religión no nos va a dar a nosotros algo. La fe que nosotros tenemos en el Dios que nosotros creemos es infalible. O sea, nuestra fe, nosotros sabemos que hay un Dios y ese es el Dios que nosotros quizás podamos adorar, pero no colocarnos en unos en contra de los otros porque simplemente no estamos haciendo nada, no estamos, digámoslo así, solucionando el problema o no estamos aportando ese granito de arena para solucionar ese problema, sino que simplemente estamos aportando para tener o para agrandar más ese problema, sino que simplemente debemos nosotros disminuirlo y tratar de que sea un problema menor, ¿ok? Tratar de irlo solucionando poco a poco. Quizás puede una persona de una religión, de un lado del gobierno, de la política, tener la razón y puede otro que no, pero son puntos de vista diferentes y son personas o somos personas que somos capaces de entender, porque nuestro cerebro puede entender las situaciones o las diversas opciones que tengamos sobre la mesa, pero simplemente es respetar y empezar internamente nosotros a no solamente decir quiero paz, quiero respeto, sino implementar eso, porque de nada nos sirve decir quiero paz, quiero que el mundo sea bonito, quiero que el mundo, pero no estamos haciendo nada para lograr esto. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy con los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Fratelli Tutti, en donde pues estos nos ofrecen una visión profunda y pero muy desafiante sobre la guerra, la paz, la política y el papel de la religión en la construcción de un mundo muchísimo más fraterno. No olviden siempre reflexionar sobre estos temas en su vida diaria. La fraternidad es un llamado para todos nosotros. Y no se olviden de hacer el bien para que siempre les vaya bien en la vida. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast y mantengan la fe, la esperanza, la armonía y sobre todo implementen la paz. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio.